No quedó nadie afuera. No, hay 17. Faltan harto. Ahí llegó uno más. Profe, le pido un favor, ¿puede mostrar de nuevo las notas? Sí, claro. ¿Qué le pasó al técnico Leo? Estamos recién nomás, estamos recién, pues hay que aprender harto. Sí, papito. Ya, vamos a partir. Ya, entonces hoy día vamos a hablar de las estructuras de techumbre, que es el último elemento estructural de las viviendas, forma parte de la estructura. Y la función que tienen dentro de una edificación es recibir, bueno, tiene varias funciones. La principal es recibir la cubierta, que va a separar el interior de la vivienda del exterior y del medio ambiente, y la cubierta y la aislación que va normalmente en los entretechos o bajo la cubierta, protege la vivienda de la temperatura, de los cambios de temperatura, del viento, de la lluvia, de la humedad y en algunos casos de la nieve de acuerdo a la región geográfica. Entonces, en este tema, las estructuras de techumbre además cumplen una función estructural. Tienen que tener adentro un entramado, que puede ser un envigado o cerchas o otras combinaciones de elementos, que le permitan resistir a la cubierta las acciones de los agentes atmosféricos. En algunos casos también ayuda a la estructura de la casa, ¿no es cierto? También permite unir las tabiquerías, por ejemplo, si fuera una casa de madera. Cuando nosotros colocamos la estructura de techumbre, esa estructura de techumbre también ayuda a soportar, a unir los muros perimetrales, por ejemplo. Y ayuda a mantener la estabilidad completa de la vivienda, además de soportar la cubierta. La función principal es soportar la cubierta y resistir el esfuerzo del viento y del peso de la cubierta. Entonces, normalmente en esto va a depender de dos cosas el diseño que se haga de la estructura de techumbre. Por una parte, va a depender de la arquitectura, ¿no es cierto?, de cómo el arquitecto diseña la forma que quiere tener la cubierta, y en base a eso se hace la estructura. Y para eso, ese diseño es importante considerar la dirección en que va a escurrir el agua, por ejemplo, y la forma en que se van a producir los encuentros entre las distintas pendientes de la cubierta. Esa es por una parte. De acuerdo a ese diseño, necesita tener una estructura que mantenga la forma que diseñó el arquitecto. Sobre todo en las viviendas, aquí hay muchas variedades distintas de estructuras de techumbre, porque es una parte bien visible de la vivienda. Entonces se buscan diseños distintos. Además de que sea funcional, también tiene un aspecto arquitectónico que influye en la forma que le dan a la cubierta. Pueden haber muchas soluciones distintas para la misma vivienda. Y respecto a la estructura, que es lo que dice aquí, y otra relativa a la estructura, normalmente las estructuras son cerchas o tijerales. Les coloqué aquí tijerales porque el término tijerales normalmente corresponde a una estructura de techumbre en base a vigas, ¿ya? Y las cerchas son las típicas que ustedes conocen, que es una estructura reticulada, que son piezas que se unen. Entonces el tema constructivo de esta parte se mezcla un poco, lo que es la estructura de techumbre,
con que funcione la cubierta para hacer escurrir el agua y conducirla y sacarla hacia el exterior de la edificación. Entonces, dependiendo de esa forma en que se diseña, vamos a tener casos en que puede tener más de una, dos o más aguas. Empiezan a aparecer elementos especiales, que son los frontones. Aquí hay uno que dice cola de pato, que es una solución que se da en algunas techumbres. Con o sin lucarna, que eso también depende del diseño. Vamos a ir hablando de esas palabras aquí, viendo la imagen ahora. Aquí en esta imagen hay una cubierta, que en este caso nosotros vamos a decir que esta cubierta es a dos aguas. ¿Qué es un agua? Un agua es una superficie que está inclinada, que está hecha para hacer escurrir el agua en esa dirección, en la dirección que está marcando esa flecha. Entonces, en esta imagen, nosotros podríamos decir que esta techumbre está hecha a dos aguas, o sea, aquí tiene un agua, y acá tiene otra, y tiene estas lucarnas interiores, ¿ya? Esta agua tiene 1, 2, 3, 4 lucarnas, y cada lucarna, si se fijan, tiene dos aguas, ¿ya? Entonces le vamos a decir así, a eso le vamos a llamar aguas en las cubiertas, a la superficie inclinada que permite evacuar el agua. Para esta vivienda, dos aguas principales. Para cada lucarna tiene dos aguas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al diseño que hagan los arquitectos, nos vamos a encontrar con que pueden haber varias aguas dentro del mismo techo. Y eso genera algunas zonas, que son los encuentros entre las cubiertas, que son esas líneas. La unión de este techito chico con el otro genera un encuentro ahí, y al otro lado también, ¿cierto? Esos son puntos especialmente delicados de solucionar. Tienen que quedar tienen que quedar bien hechos y bien sellados, ya sea que se le coloquen piezas de hojalatería o de acuerdo a la cubierta se haga algún sello distinto. Son ¿Como puntos la de lima posible... olla esa? Claro, en este caso esta sería lima olla. Más adelante vienen los nombres de cada parte, pero son puntos que son posibles filtraciones. Siempre tenemos que considerar eso, que mientras más aguas tenga el techo, y mientras más cosas extrañas tengan como estos puntos, la unión de este tabique que se hace aquí con esta cubierta también genera un punto de ahí que hay que considerar que se filtra el agua si no está bien sellado. Para sellarlo podemos usar piezas de hojalatería que tienen distintos nombres o otro tipo de sellos. Pero esos son los encuentros entre techumbres. Esta zona de acá dice cubierta, correspondería a las planchas o al revestimiento que se le coloque al techo. A ese revestimiento se le denomina cubierta también. La cubierta puede ser de distintos materiales, ¿cierto? De fibrocemento, o de zinc alum, o de teja asfáltica. Hay un montón de materiales para hacer cubiertas. Aquí también hablaba que entre las partes que empiezan a surgir, dentro de todo este conjunto de la estructura de techumbre, se mencionan los frontones. Los frontones es este espacio, que está aquí, triangular, ese, donde estoy moviendo el cursor, y está la flecha ahí, frontón, que es muy similar a un tabique, y que está cerrando el espacio que queda después que yo coloco la estructura de techumbre, para que no quede ese espacio abierto. Esto que se hace, que se construye igual que un tabique, en el caso de esta parte de la vivienda, se llama frontón. La prolongación de las cubiertas hacia afuera son los aleros. Aquí se ve un alero pintado con negro. El otro alero no se ve porque está por abajo, ¿cierto? Y por los lados también se llama alero, por todas partes. Es lo que sobresale de la cubierta respecto al plomo de los muros. Ese es el alero. Entonces ese alero, por el lado de arriba tiene cubierta y por el lado de abajo debería llevar un revestimiento para proteger a la estructura de techumbre. La estructura de techumbre es el conjunto que está debajo de todo esto,
que permite mantener esa forma y que esa forma sea resistente. Ahí más o menos explicamos todos los nombres que aparecen aquí en este párrafo. Y de acuerdo a la inclinación que tenga la techumbre, se va a medir, se puede medir la inclinación. Las inclinaciones de las techumbres se miden en grados o en pendiente, ¿no es cierto? Y aquí hay un gráfico de ayuda que están expresados en las dos unidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, cada una de estas líneas inclinadas es una inclinación. Esta que está más arriba está a 45 grados. 45 grados es igual a decir 100% de pendiente. ¿Ya? Aquí hay otra que es 30 grados, por ejemplo. 30 grados equivale a una pendiente de un 56%. Por eso está ahí entre el 50 y el 60. ¿Ya? Por si alguna vez ustedes encuentran una especificación técnica, por ejemplo, que les diga que las pendientes son busquemos uno entero, de un 25%, entonces ustedes tendrían que entrar a este gráfico y podrían decir, eso equivale a alrededor de 15 grados. ¿Ya? Eso es más o menos el concepto de la pendiente. La pendiente es una medida de la inclinación que tiene este techo. Mientras más grande el número, significa que está más inclinada. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Que antes usted mostró las notas y a mí no me salía la nota 2 y yo sí le mandé el trabajo 2. ¿Ya? De ahí mándame un correo para revisarlo. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Jerez. Cristian Jerez. Ya ahí lo busco. Debería estar en el Ya. correo. Si no, para mandárselo o no, porque yo lo había mandado ese día. Sí, puede que se me haya ido a colocarlo en la lista, que estuve revisando varios puntos. Ahí lo reviso y te Ya, lo profe. mando. Ya. Disculpe. No, está bien. Ya, entonces es el concepto de la pendiente. La pendiente es una medida de la inclinación que tiene el techo. Los grados se miden aquí abajo. A ver, voy a colocar la herramienta de dibujar que me mostraron ustedes el otro día. Chuta, me equivoqué. Cuando la pendiente se mide en grados, significa que está midiendo eso, ese ángulo. Ahí está medido como ángulo. Y además se puede expresar en porcentaje. Entonces, ese ángulo que está aquí es el que mide la inclinación de la pendiente. Y eso, si bien en los planos tendríamos que respetar esa inclinación. Ahora, no siempre viene indicado en grados en los planos. En los planos me indican las medidas. Cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros no ocupamos esta medida en grados. Ya, sigamos entonces. Aquí vamos a seguir mostrando las partes que forman la estructura y la cubierta, las cosas que son anexas a la cubierta. Nosotros ya decíamos que un agua significa la superficie inclinada que se forma en la parte de arriba del techo. Cuando esa superficie sobresale de los muros, se forman los aleros, que es lo que está puesto en esta imagen. Aquí hay un detalle de todas las partes que forman un alero. Todo esto que está acá, normalmente uno aprovecha la misma estructura de techumbre para fijar todos estos elementos, para construir el alero, para colocar esta pieza que está acá, que se llama tapacán, que sirve para ocultar las puntas de las vigas o de las cerchas que quedan a la vista, y de cerrar el espacio. El alero hace lo mismo, el alero sirve para cerrar el espacio que hay debajo
de la estructura de techumbre que sobresale. Esto está como en perspectiva mirado desde abajo. Además, en esta figura aparece una canaleta de agua lluvia que se adosa a la estructura de techumbre y al tapacán, en este caso. Entonces eso constituye el alero. Los aleros, igual que los cielos, se hacen con un entramado de alero, que es igual que el del cielo, y tiene un revestimiento, que puede ser de distintos materiales. Y dependiendo de cómo esté diseñada la techumbre, en algunos casos, los aleros también incluyen aquí unas rejillas de ventilación, o celosías. La idea, bueno, después vamos a ver cuando veamos más adelante cómo se arma esto, por qué es importante esa ventilación, mantener ventilados los espacios del entretecho, básicamente para evitar que ahí se me genere humedad interior. Entonces, al tener estas rejillas de ventilación, el aire circula y entra a los entretechos, y tiene que tener una celosía para que salga en otra posición. Otras veces estas ventilaciones están puestas en los frontones, y también cumplen la misma función. Entonces el alero, la función que tiene, es una función de protección para evitar que el agua lluvia que viene bajando por el techo escurra por el muro, ¿no es cierto? En el caso que no tenga, por ejemplo, esta canaleta. Y de proteger al muro de la acción directa del agua y también del sol. Por eso depende del diseño. Hay algunas casas que tienen los aleros bien chiquititos, otras que tienen los aleros más grandes. Lo normal es que los aleros sean de 40 centímetros hacia arriba, o mayores de 40. 30 centímetros ya es muy chico. Y la idea del alero es evitar, por ejemplo, que cuando esté lloviendo, la lluvia caiga directamente sobre el muro. Y también genera una zona de sombra que los arquitectos aprovechan de controlar el sol que entra por las ventanas, por ejemplo. Profesor, Profe. una consulta. Sí. Dele nomás, compañero, pregunte. No, no, usted primero, usted habla primero. Profesor, una consulta. ¿Qué es mejor, alero plano o alero caído? No, cumplen la misma función. Es una cosa de cuál le gusta más estéticamente a la persona que diseñó, o al dueño de Lo la que pasa casa. es que el alero caído tapa mucho los linteles, protege más, yo creo. Sí, pues es que a lo mejor el alero inclinado, es que básicamente eso lo hacen para resolver el tema de cómo lo unen con la estructura de techumbre, ¿eh? Me estoy adelantando un poco aquí. Por ejemplo, aquí hay unos aleros inclinados que aprovechan de ocupar el tirante o una viga, asomar la misma viga, continuarla hacia afuera y le colocan el revestimiento acá. Eso mismo podrían hacerlo colocando un entramado de madera horizontal y tendrían un alero plano. Entonces eso es más una cosa de diseño que de funcionamiento. Aquí hay una cercha que tiene el alero plano, que aquí lo que pasa hacia afuera es el tirante de la cercha. Entonces aprovechan de hacer el alero horizontal, en este caso porque les sale más fácil colocar el empalizado horizontal cuando la cercha es así. Estéticamente, el alero plano es mejor. Bueno, ahí es cosa de estética, es cosa de preferencia, ¿no? De gusto. Y en algunos casos, por ejemplo, sobre todo en los envigados, cuando el envigado, esta parte inclinada pase hacia afuera, se puede tomar las dos opciones, como les digo. Colocar el forro del alero usando esta parte de la viga, la parte de abajo de la viga que sobresale, y si no, tendría que armar aquí un entramado adicional para fijar el alero. Entonces eso depende de varias cosas, de si uno quiere ahorrarse ese material, lo puede colocar aquí. Y de cómo uno tiene la estructura hacia adentro. Esto es lo que está dentro de la estructura. Pero la cosa es que cualquiera de las dos formas que tengan los aleros
es para eso, para evitar que el agua chorree directamente por el muro, que podría llevar algún problema de filtración de humedad si el muro no está bien sellado. Y también para crear unas zonas de sombra. Aquí hay distintos tipos de estructuras de techumbre. Como les digo, la estructura de techumbre va a depender del diseño que tenga la casa debajo, ¿no es cierto? Aquí hay una techumbre rectangular, que en este caso tiene dos aguas. Un agua que va hacia allá. Esto está mirado desde arriba, está todo en planta. Este es un techo a dos aguas. Aquí hay un techo que tiene más agua. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aguas. Este, ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este tiene 8 aguas. Y este tiene más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aguas. Entonces la forma de los techos va a depender de cómo esté diseñado la edificación que hay abajo. Y ahí hay que buscarle una solución que permita que el agua escurra y poder sacarla de la zona de la edificación y conducirla hacia nosotros queramos conducirla, o hacia donde el arquitecto quiso diseñar la cubierta. Entonces aquí hay una muestra de distintos tipos de solución. Hay unas que son rectangulares, otras que son en L, en forma de H o en forma de T. Y ahí se producen distintos encuentros. Aquí hay un encuentro, acá hay otro encuentro, aquí también hay dos encuentros, y ahí hay otro. Entonces la estructura de la techumbre es la encargada de soportar la cubierta. Aquí dice, está mal escrito, pero dice cargas, y las cargas que solicita la techumbre, transmitiéndola a los muros soportantes, por lo tanto cumplen funciones estructurales. Lo que es estructural es el armazón que hay dentro de la cubierta, que serían cerchas o vigas. Entonces, para resolver eso, se puede hacer, como dice aquí arriba, en base a cerchas o a diafragmas inclinados, que eso no es un caso muy frecuente. Hay algunas casas que tienen paneles completos de techumbre, o losas de hormigón inclinadas, que son casos bien especiales, no es el común de las edificaciones. Lo normal en las edificaciones es que se usen cerchas o que se haga un envigado con la inclinación del techo. Aquí están las partes que forman, cómo se llaman las distintas partes que forman la cubierta, ¿no es cierto? En esta imagen, por ejemplo, vamos a tener distintas partes. Aquí hay una cubierta, esta es un agua de la cubierta. Aquí hay un encuentro de esta agua que está aquí inclinada con esta otra que también está inclinada, que viene hacia acá. Se produce ese punto, esa línea de unión, que en este caso se llama lima-olla. Esa línea se llama lima-olla, y ahí normalmente se coloca una hojalatería, que es como una canal bien bajita, que sirve para conducir el agua hacia los aleros. ¿Qué otro nombre podríamos sacar de acá? Bueno, cuando se producen estas inclinaciones, esos techos inclinados que están ahí, que un agua, ese se denomina faldón, cuando no llega hasta arriba, hasta la parte de arriba de la techumbre, que sería como la que se produce en este caso. En este caso también le dicen cola de pato a ese faldón, se puede decir de cualquiera de las dos formas. A ese triangulito que está inclinado y que va hacia allá. ¿Se entiende la inclinación cuando miran este dibujo desde arriba, cierto? Sí, Vamos a hacer la flechita igual. Sí, se nota, profe. Se nota.
Claro, en este caso, este techo, la parte más alta es esa, y baja en esa dirección. Este techo, la parte más alta es esa, y baja en esa dirección. Y el Es faldón, una lima olla. claro, aquí se produce la lima olla. Una lima olla. Y el faldón, que es ese triangulito, baja en esa dirección, ¿cierto? Este otro techo también está bajando para allá. Como en este caso, aquí está el punto más alto, ahí. Ese punto alto es común para estas dos. Estas se llaman cumbreras. El vértice más alto de la techumbre, que en estos casos es horizontal, se llama cumbrera, esa línea. Esa es una cumbrera y esta es la otra cumbrera. Entonces, esas están a la misma altura. Desde este punto, que es el más alto, la pieza de hojalatería que va aquí donde dibujé esa flechita, se llama lima olla. ¿Para qué sirve esa lima olla? Agarra este pedacito de techo, mete el agua a la lima olla y la conduce hasta esa esquina. Estas otras bajan normalmente desde la parte más alta, que se llama cumbrera, hacia el borde del alero, igual que esta otra. Por lo tanto, si esta casa tuviera canales de agua lluvia por todas partes, tendría canal por este lado, por ese lado. Bueno, aquí tendría canales por todos lados, por todo el perímetro, para evitar que el agua chorree desde los aleros hasta el patio, ¿cierto? Esta no, esta es más sencilla porque tiene dos aguas. Ahí tiene un agua que va en esa dirección y aquí tiene otra agua que baja en esta dirección. Por lo tanto, aquí yo voy a tener canales de agua lluvia aquí y acá. A este lado no se necesita porque el agua que cae sobre el techo sigue la dirección de la flecha. Aquí no lleva canales. Y esta también lleva canal por todas partes y esta también. Y aquí están los nombres y las funciones de cada parte. Aquí está la primera parte que se llama cumbrera. La cumbrera dice que es la arista superior horizontal más alta que separa dos aguas de la techumbre. Entonces, ¿dónde vamos a tener cumbrera en este caso? Esa es la cumbrera, porque es el punto más alto que separa dos aguas, el agua que va para allá del agua que va para acá. Esta de acá también es cumbrera. Y además de llamarse así esa parte del techo, en esa parte se coloca una pieza para sellar la cubierta, que si es de hojalatería, normalmente se podía también decir que es la cumbrera de hojalatería, pero recibe el nombre de... ¿Cómo se llama el forro ese? Se me olvidó. Caballete. Caballete, exactamente. Ahí se coloca un forro que puede ser de otro material distinto de la cubierta, normalmente de hojalatería, que permite hacer un forro para unir, para que no quede la abertura y que se pueda pasar el agua. Hay caballetes de zinc alum, hay caballetes de fibrocemento que vienen hechos para la onda del fibrocemento. Y en la teja asfáltica normalmente se hace con la misma teja, o se le coloca un caballete de hojalatería. ¿Cuáles serían las otras partes? Hay otra parte que se llama limatón o limatesa. Es parecida a la lima olla, pero está en otra posición. La lima olla es el elemento que viene después. Cuando yo tengo este techo que viene inclinado en esa dirección, también viene inclinado en esta dirección el otro lado del techo.
Los dos vienen bajando. Entonces se produce aquí una pieza especial de hojalatería que se llama limaolla. Y el limatón es muy parecido a la cumbrera, pero no está en la parte más alta. Está puesto aquí. Esta agua, por la inclinación del faldón, esta agua viene así, ¿cierto? En esa dirección viene bajando el agua. Y esta otra que está aquí al lado viene bajando más o menos en esa dirección, ¿cierto? Entonces, se llama limatón cuando es el punto más alto entre estas dos. Ese punto está más alto que un poquito más acá y un poquito más allá. O sea, esta es una arista hacia arriba. Y ahí se va a llamar limatón. Y cuando la arista es hacia abajo, se va a llamar limaolla. ¿Ya? En Profesor, en los limatones también se coloca un caballete, porque es muy similar al de la cumbrera, pero está más hacia Profesor, los lados. ¿Sí? cuando la cubierta de techo es teja asfáltica, ¿no es necesario colocar la limaolla? No, ahí la limaolla se hace se puede hacer con la misma teja asfáltica Con que la misma teja asfáltica. se curva, ¿cierto? Se calienta un poquito y se curva. Claro, se deja pasar y se va a doblar. Claro, ahí de todas maneras lo que se llama limaolla es la unión. Después de esa unión, si es teja asfáltica, se hace con teja. Si es otro tipo de cubierta, ahí se nos va a generar una abertura, ¿cierto? Por lo tanto, ahí le colocamos una pieza de hojalatería que es una canalcita de agua lluvia, pero más bajita. Pero sigue siendo limaolla, independiente del material que se ocupe para Ya, ok, sellarla. gracias. Tiene razón que la teja asfáltica se curva la teja y se hace con la misma. Yerko tiene el micrófono abierto, por favor, mutese. Ya, igual me parece que también hay una solución en teja asfáltica que la dejan con una pequeña abertura y rebajan un poquito ahí y colocan una latita. Están las dos formas. El otro nombre del frontón, en este caso, el frontón se genera aquí. Este es el frontón, que es la continuación del tabique para llegar arriba y que no me quede aquí la abertura, ¿cierto? Y la cola de pato es la que les mencionaba antes, que sería esto, que corresponde también al faldón, que es otro nombre, digamos. Entonces, hay ejemplos de distintos elementos que forman una techumbre. Normalmente se ocupa la palabra techumbre para la suma de las dos cosas, en la estructura más la cubierta. A eso se le denomina techumbre. La cubierta es el revestimiento y la estructura es lo que hay adentro, que permite mantener la forma. Ya, ahora vamos a hablar un poco de cómo se muestra esto en los planos de arquitectura. Cómo se representa, digamos. Las techumbres se muestran como parte de los planos de arquitectura y se complementa con las indicaciones de las especificaciones técnicas. Los planos muestran la arquitectura y los planos muestran las arquitectónicas y de ubicación estructural según corresponda. Ya. Entonces los planos que muestran cómo se construye la techumbre vienen divididos en dos partes. Colocan en una planta la parte arquitectónica, es decir, cómo se ve la cubierta mirada desde arriba, y en otra parte del plano dibujan la ubicación de la estructura. O sea, uno tiene que mirar dos imágenes en los planos para poder entender cómo se construye. Ahí está un poco el desglose. Cómo nosotros leemos el plano de arquitectura para entender la forma y con qué tenemos que construir la techumbre. Primero vamos a tener un plano de planta de la techumbre, que muestra la techumbre vista desde arriba, y ahí uno puede apreciar el número de agua, dónde están los encuentros, de qué porte son los aleros, por ejemplo.
Y normalmente están dibujados a escala 1:100. Como desde arriba no se pueden apreciar todos los detalles, también hay elevaciones de arquitectura que nos muestra cómo se ve el techo visto de frente, por todos sus lados. Después vamos a tener planos de corte, que ahí nos empieza a mostrar lo que hay debajo de la cubierta, es decir, de qué están hechas las piezas que soportan el techo. Después hay planos de detalle, que ya están a escalas más grandes, que amplifican más la imagen. Que ahí vienen las soluciones constructivas de los elementos, cómo están unidos, de qué material son, etc. Las uniones y los encuentros que se requieren para conformar la techumbre. Tengo harta falta de ortografía en este texto. Conformar le puse. Y las especificaciones técnicas que también complementan lo que muestran los planos. Aquí vamos a ver lo que está escrito aquí para que les quede un poco más claro. Los planos de arquitectura normalmente muestran el techo visto desde arriba, que sería esta imagen que está en la parte de abajo de la imagen, que también viene acotado. En esta imagen no están puestas las cotas aquí, pero viene con las cotas. Y permite tener una idea de la inclinación de las distintas partes del techo. Y complementario a eso, nos muestran una planta de la estructura, de dónde irían, por ejemplo, las cerchas. Es como si aquí la cubierta fuera transparente y estamos viendo lo que hay adentro, que permite sujetar la estructura. Entonces, ¿qué nos permite ver el plano de planta de techo? Aquí, viéndolo desde arriba solamente, yo podría deducir que esta línea que está aquí al medio, un poco más gruesa, representa la cumbrera, que es la parte más alta del techo, y que por lo tanto esta agua grande que hay aquí va en esa dirección, y de la cumbrera para acá viene en esta otra dirección. No me muestra la altura, si se fijan. También en estos planos viene marcado, a pesar de que aquí en esta imagen no se nota, viene marcado con una línea segmentada dónde están los muros que hay debajo, cosa de uno saber qué tamaño tienen los aleros, por ejemplo. Ahí estoy dibujando lo que podría estar con una línea segmentada. Y este espacio de aquí serían los aleros. Nos muestra también que aquí hay unos techos más chicos que son como lucarnas, que van a tener aquí la parte alta y que van a bajar así. Y eso es para estos cuatro que están abajo también. Entonces yo aquí tengo una forma, una idea general de cómo es la forma del techo. En cambio el plano de estructura de techumbre, y me está mostrando la cubierta también. Está aquí en dibujitos como si fuera de teja asfáltica. ¿Ya? En cambio el plano de estructura de techumbre, lo que muestra es lo que hay debajo. Aquí no se nota la escritura porque está muy chiquitita, pero lo que representa esta planta, que es la planta de estructura, sería la posición, cada una de estas líneas que están acá, representa una cercha. Entonces en el plano de estructura de techumbre ya me indica lo que hay debajo de la cubierta, y me indica la cota, que es la que está aquí, que es la distancia que hay entre cercha y cercha. Y eso viene con una escritura acá, que aquí no se ve, que indica qué cosa es ese elemento. O sea, aquí al parecer dice cercha, C y un número. Y aquí hay lo mismo, significa que estas dos son iguales. Si esta tiene la misma escritura, significa que es igual a la otra. Y la distancia a la que está cada cercha. Entonces ese dato ya me sirve para empezar a ver qué hay debajo del techo. Pero con estas dos imágenes todavía no se puede entender bien, por lo tanto yo ahí tengo que ir a ver los planos de elevaciones y los cortes.
Esto se interpreta igual que los planos de arquitectura. Uno va mirando las distintas láminas y va viendo qué formas tendrían los techos. Estas son las elevaciones del mismo ejemplo anterior. Y aquí ya se aclara cómo son las formas de los techos y qué altura tienen. Aquí por esta altura que está acá, lo lógico es que aquí adentro hay un piso habitable, ¿cierto? Hay un segundo piso aquí completo, por la altura que tiene esto, comparado con la ventana. Entonces con esto yo complemento lo que estoy viendo en las plantas. Y están las vistas por todas partes. Aquí hay una vista lateral, elevación anterior, posterior. O sea, estas por un lado, estas son las principales, que por un lado tiene cuatro lucarnas, y por el otro lado tiene una sola, que corresponde a lo mismo que hay acá. Por un lado tiene una lucarna, por el otro lado tiene 4. Y esta inclinación me la muestra la vista lateral, que está por este lado, que sería esa. Y ahí ya puedo entender cómo es el conjunto. Ahí ya tengo clarito qué formas tienen los techos, dónde se me van a producir uniones entre un techo y otro. Y me faltaría ver las dimensiones, ¿cierto? A pesar de que esto está dibujado a escala, si está dibujado a escala yo podría medirlo desde el plano, o tendría que ir a ver las cotas. Pero en las elevaciones normalmente no se colocan cotas, y las cotas se colocan en los planos de corte. Aquí hay un ejemplo de un plano de corte que representa una estructura de ese tipo. Profe, ¿Ya? Sí, alguien pregunta en el chat que si esas son mansardas. sí, esto es una mansarda. En el caso de este ejemplo, una mansarda. Las mansardas se llaman así porque es un espacio habitable que se genera dentro del mismo techo. La estructura de techumbre es todo este conjunto, ¿ya? Que está unido entre sí con elementos más chicos, que pueden ser de madera, de metalcom o de perfiles de acero. Y en el caso de las mansardas, aquí se genera un recinto habitable. O sea, la mansarda no tiene tabiques perimetrales, por ejemplo. Está cubierta por el techo completo. Y en el caso de este ejemplo, las lucarnas que veíamos están puestas aquí, en línea segmentada, y sirven para tener iluminación y ventilación en este espacio. Después esto se reviste por dentro y queda como un recinto habitable aquí. Entonces, si se fijan la secuencia en que yo voy analizando los planos, primero analicé el plano de planta, después miré las elevaciones, primero miré este, para entender la forma del techo, aquí me dice dónde van las cerchas, y ahora tengo que ver cómo está hecha cada una de estas cerchas, ¿cierto? Entonces tengo que cambiarme a los otros planos. Si yo todavía tengo dudas con la forma, por ejemplo, de estas lucarnas, que visto desde arriba no se nota, aquí ya se me empieza a aclarar la película. Con las distintas elevaciones ya puedo saber cómo están construidas las lucarnas. Me falta ver el tema de las dimensiones. Las dimensiones las voy a buscar a los cortes. En el caso del ejemplo que estábamos mirando, era una mansarda que tenía esta estructura de techumbre. Y a esta altura estaría la losa o el entrepiso. Y más abajo estarían los muros del primer piso, por ejemplo. Y aquí ya me muestra las cotas, las distancias a las que va cada uno de los elementos, y con esas distancias yo puedo fabricar estas cerchas. ¿Ya? Fabrico cada una de esas cerchas y después las monto o las instalo en el terreno. ¿A qué distancia va una cercha de la otra? Está indicado en la planta. Aquí está la distancia que hay entre una cercha y otra. Y con eso ya las puedo montar en el terreno. Y con esta información ya las puedo fabricar en el taller, ¿cierto? Las coloco en el piso o en un banco grande
y hago toda esta unión de piezas chicas, fabrico toda la cercha en una plantilla, si son todas iguales. Puedo fabricar todas las cerchas y después las voy parando y las voy instalando en el lugar correcto. Entonces esa es la información que yo tengo que sacar desde los planos cuando estoy construyendo a partir de planos. Entonces el plano de detalle de cerchas, que es lo que sale aquí, en esta figura dice plano de detalle que muestra los largos, las disposiciones y formas de las diferentes piezas. O sea, aquí me indica cuánto mide esta pieza, y aquí en la escritura, en este ejemplo no se ve mucho por el tamaño, me va a indicar el material y la medida de esta pieza. Y así en todas las piezas. Cada pieza tiene su flechita, me indica el material y la medida de esa pieza. Y las distancias con las que tengo que armar todos los elementos. Con eso ya los podría construir. Miremos de nuevo la planta. En esta planta, esta línea es una cercha. Acá hay otra cercha. Todas las interiores son cerchas. Pero cuando ya llego acá a la orilla, hay dos opciones de hacer esto. Se puede hacer colocando la misma estructura de la cercha, cuando es un techo normal. Pero en este caso, que es una mansarda, ya no me sirve, porque esto tengo que revestirlo. Y se va a revestir igual que un tabique, ¿cierto? Por lo tanto, eso ya no se va a llamar cercha, sino que se va a llamar frontón. En este mismo ejemplo, aquí está dibujada la cercha típica, que serían todas las interiores, y la primera es parecida a una cercha, pero aquí está dibujada como un tabique. O sea, está armado de esta forma. Esto es el frontón. Se arma con la misma estructuración que los tabiques normales, lo único que tiene la inclinación arriba del techo. En el caso de este ejemplo, como esto es muy alto, conviene armarlo como un tabique. Cuando nosotros tenemos un techo bajito, voy a adelantarme un poco, por ejemplo, en estos casos, que el techo podrá medir aquí 1,50 m, algo así de alto, esta misma cercha nos puede servir para colocar el revestimiento del frontón. Le agregaré aquí algunos palitos chicos para poder atornillar, y lo puedo hacer usando la misma cercha como frontón. Pero en estos otros casos, que el frontón es todo ese espacio, me van a faltar madera. Entonces aquí esto lo armo como un tabique, para poder cerrarlo por los extremos y colocar la ventana que va a dibujar aquí en el plano. Eso respecto a lo general, de qué partes son las que forman la techumbre. Ya dijimos que es cubierta y estructura de techumbre, y que la estructura de techumbre puede ser con distintas soluciones. En este caso son cerchas. Podría ser también aquí un tabique transversal y una viga aquí nomás. Pero aquí está armado como cercha. Y que están también los frontones y los aleros que vimos en las imágenes anteriores. Entonces, con este plano podríamos saber cómo fabricar las cerchas, ¿cierto? Con este otro plano nos muestra cómo fabricar los frontones. Y si el techo es tan complicado como el que estamos viendo, o tiene tantas partes, van a haber planos de detalle que nos indican cómo armar esta parte, que aquí está desde una imagen como una fotografía, ¿cierto? Que serían las lucarnas. Y ahí ya aparecen varios detalles más, porque tengo que poder tener donde atornillar los revestimientos de distintas zonas. De la parte de adelante, tengo que poner la ventana, tengo que revestir este lado, revestir esa especie de frontón chiquitito que se me hace ahí, y colocar la cubierta. Y esto, como es una información más detallada, es probable que traiga un plano de detalle, y ahí me indique las dimensiones ya más en detalle de cada una de esas piezas.
Ya. Entonces ahora vamos a empezar a ver lo que son las soluciones de estructura de techumbre. Y vamos a partir viendo las soluciones en que se usan cerchas. Aquí está la imagen que muestra que en este caso especial, esto es una mansarda, que es lo que me preguntaban recién. Y se llama mansarda porque aquí adentro hay un espacio habitable, aquí adentro, que llega hasta donde la altura lo permite, ¿no es cierto? De acuerdo a la inclinación que tenga este techo. Normalmente aquí como mínimo yo debería tener 1,80 m, de manera que si yo me paro acá ya no me esté pegando un cabezazo en el techo, ¿cierto? Pero me sirve, por ejemplo, para colocar un mueble. Un mueble en que yo esté sentado en esta zona, no voy a topar arriba. Y si no, tendría que cerrar por dentro con 2 metros de altura mínima. De ahí hacia arriba ya no tengo problema. Y eso va a definir el espacio que queda como habitable. Ese espacio habitable se llama mansarda. Entonces la gracia de las mansardas es que no tienen muros perimetrales. La misma estructura de techo sirve para cerrar el espacio. Entonces las cerchas son una estructura en que la unidad básica tiene una forma triangular. Esa forma triangular hace que resista bien las deformaciones, se deforman poco y son resistentes, se mantienen estables. Las cerchas son de fácil y rápida construcción, pueden ser prefabricadas o armadas en terreno. Incluso cuando son armadas en terreno, no es necesario armarlas en la misma posición en que están. Yo la puedo armar, por ejemplo, si tengo hecha esta plataforma de entrepiso, puedo dibujar acá la cercha que quiero hacer, la armo aquí horizontal nomás, y después la levanto y la instalo. Son transportables y fáciles de instalar. Tienen la ventaja de permitir salvar grandes luces. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de luces, hablábamos que en este caso va a ser la distancia que hay entre ese apoyo y este apoyo? Entonces las cerchas permiten salvar luces grandes. Cuando yo tengo mucha separación, por ejemplo, las vigas son poco prácticas porque si están tan largas podrían curvarse. En cambio una cercha no se va a curvar. No están limitadas por los largos de las piezas componentes tampoco, porque se pueden ir uniendo en estas uniones, ¿cierto? Y tienen la desventaja en que se pierde algo del espacio interior con la cercha. Aquí hay una parte del espacio que se perdió. O generan entretechos. Bueno, los entretechos igual se pueden aprovechar en algunos casos para guardar cosas o para dejar un espacio de aislación. Y para las cerchas existen distintos tipos de solución. Aquí hay una que es como la más típica de las cerchas. Como les digo, puede tener pequeñas diferencias. Pero aquí están las partes que forman una cercha, los nombres Profe, que reciben las piezas. ¿Sí? usted había dicho que el plano que nos mostró que la cercha era habitable, ¿verdad? No, solamente es habitable cuando es una mansarda. Ah, La pero me mansarda es refiero el el espacio plano que habitable. nos... Me refiero a que el plano que nos mostró salía que era habitable esa parte, ¿verdad? Sí, sí, este Y espacio que está aquí. también salía como una escalera o por donde subir, ¿verdad? Sí, debería tener alguna escalera en alguna parte, pero eso ya no forma parte de la estructura de techumbre. Ah, ya. Sí, tiene que tener un acceso desde el piso inferior. Ahora, esta mansarda está armada con una cercha de todas maneras, que sería esta, la que está dibujada aquí. En este caso, esta mansarda está solucionada con una cercha, que ya no es triangular, sino que tiene esta forma media extraña, pero es una sola cercha. Es tan alta que permitió generar aquí un espacio habitable. O sea, si yo quiero hacer una mansarda, puedo usar este sistema. Pero cada uno de estos, que están aquí en esta foto de al lado, igual es una cercha.
Las cerchas de la mansarda son especiales porque tienen este espacio habitable. Cuando no lleva a mansarda, son más sencillas y funcionan de esta manera. Aquí voy a tener el muro perimetral y aquí puedo tener otro muro en este otro apoyo, para apoyar la cercha. Y la estructura de techumbre, esta cercha es más sencilla porque no genera un espacio habitable, sino se pierde este espacio. Queda como entretecho. Ya, si yo quisiera podría hacerlo con vigas solamente. Con estas dos vigas tendrían que ser elementos de madera más grandes, sí, para que no se deformen. Y ahí voy a ganar espacio interior. Las cerchas no, este espacio no colabora con el espacio interior, queda como entretecho. Esta es una cercha más normal, que es la que uno coloca en una vivienda que no tiene mansarda. Y en estos casos, el nombre de las piezas es el que sale acá. Las piezas inclinadas que van por arriba se llaman cordón superior, también se llaman pares. En algunos maestros les dicen piernas también a estos elementos inclinados. El nombre más genérico es cordón superior. Después vamos a tener un elemento horizontal aquí abajo que se llama tirante o cordón inferior, ¿ya? Que es el que evita que estas otras dos piezas se abran. ¿No es cierto? El elemento vertical que va en el centro se llama pendolón. Y si tengo más elementos verticales aquí, que pueden ser uno o más, dependiendo del largo de la cercha, esos se llaman montantes. Igual que los piderechos, que algunas veces se llaman montantes. Aquí también este elemento se llama montante. Y estas son diagonales. ¿Ya? Esos son los nombres generales de estas piezas. Ya. Estas piezas que son el cordón superior permiten después apoyar la cubierta a través de las costaneras. Las costaneras se colocan aquí sobre estos elementos y después se atornillan las planchas. Este elemento que está aquí abajo, como les digo, se llama tirante. Sirve para evitar que este triángulo se deforme. Y estas otras piezas también colaboran a eso, a que esto no vaya a descender. O sea, este elemento ya armado, es muy poca la deformación que va a sufrir aquí abajo. Por lo tanto, permite que cada una de estas piezas sean piezas de poca dimensión, de una escuadrilla chiquitita, si estamos hablando de madera. Y estas están más o menos dibujadas con los tamaños. O sea, normalmente el cordón superior y el tirante es una pieza de mayor tamaño que los montantes y las diagonales, que pueden ser una pieza más chica. Y como les digo, también estos pueden colocarse de distintas formas, porque hay distintos tipos de cercha, que igual funcionan bien. Esta es la triangular, es muy parecida a esta. También hay otras formas de colocar las diagonales, no siempre son así, también se pueden colocar en este otro sentido. Y en algunos casos también se puede eliminar el pendolón, dependiendo de cómo esté diseñada la cercha. Aquí hay algunos ejemplos que, de acuerdo a la forma que tienen, vamos a tener distintas soluciones de cercha. En algunos casos vamos a tener triangulares, vamos a tener estas otras formas, parabólica, curva, media cercha, con las diagonales puestas en esa dirección, con forma de trapecio, y en algunos casos como rectangulares, que esto no se da mucho en madera, pero sí se da, por ejemplo, en estructuras metálicas, con perfiles metálicos de acero, que es como si fuera una viga, pero está reticulada, tiene un entramado interior. Si esto está sujetando un techo, todas estas se llaman cerchas, tienen distintas formas, ¿no? La más utilizada es la triangular. Y se usa en pendientes normalmente entre 12 a 45 grados. En esas pendientes funciona bien esta solución.
producen, aquí en el texto dice que producen pérdida en el espacio interior, porque este espacio que está aquí entre medio, entre cercha y cercha, se pierde como espacio interior. Se gana como entretecho, sí, y ayuda a la aislación térmica. Y aquí hay distintas soluciones que permiten resolver que la cercha quede bien armada y bien firme, con las diagonales en esa dirección, con las diagonales en esta otra dirección, o con esta solución. Las tres cumplen el mismo objetivo. En madera lo normal es hacerla así, ¿cierto? En Metalcom normalmente no se hacen con esta pieza aquí entre medio y son más parecidas a estas, las que se pueden diseñar en Metalcom. Y en los textos nomás, este nombre no se usa en obra, en los puros textos tienen los nombres de los que inventaron las cerchas, estas soluciones. Estas son tipo Hawk, este tipo Pratt y ese tipo Fink. Eso es como un hecho anecdótico nomás porque estos nombres no se usan en obra. ¿Ya? Pero sirve para notar que están armadas de distinta manera. Profe, ¿qué nombre usan entonces? No, uno le dice cercha triangular nomás en obra, o cercha. Todas son cerchas. No, o sea, estos nombres no se usan en la práctica, son No hay están ahí como distinción por los informativos. nombres. Claro, en la obra te van a decir que esto es una cercha, que esto es una cercha. Todas tienen, en obra uno les dice a todas cerchas. Y se arman distintos y esto va a venir dibujado en un plano de detalle. Entonces no es necesario ya saberse estos nombres. No sé si los arquitectos lo usarán para diseñar. Y ellos, no sé, pero en obra no, nosotros no usamos estos nombres. Lo que sí tenemos que saber el detalle que lo vamos a ver en el plano, o si no hay plano tenemos que armarla nosotros como queramos, la podemos armar así o la podemos armar así. Esta es más complicada por estas uniones, es complicada hacer en obra, por eso normalmente se trabaja con este tipo de cercha en obra. Y en Metalcom sí lo permite el Metalcom que se atornilla y es más fácil de unir que la madera, usar este tipo de elementos porque nos ahorramos una pieza aquí al medio. Ahora tiene una diferencia, así que esta la vamos a dejar para más adelante, que de cuándo están comprimidos o traccionados estas piezas. Que va a estar aquí como informativo nomás, pero no es tan indispensable que lo manejen en este momento. Por ejemplo, aquí dice que la cercha tipo Hawk, que es esa, los montantes, que serían estas piezas verticales, van a estar funcionando a la tracción y las diagonales están comprimidas. Pero ese es un concepto que sirve más para el diseño. Y que lo van a poder entender mejor un poquito más adelante cuando ya vean en física la diferencia entre compresión y tracción. Todavía no, es muy luego. Entonces, en este caso, las piezas verticales están comprimidas y las diagonales están traccionadas. Y en la Pratt es al revés. Los montantes están comprimidos y las diagonales están traccionadas. Eso depende de cómo se distribuyen las fuerzas cuando están transmitiéndose de un lugar a otro. En la cosa práctica, tenemos estas tres soluciones para elegir cómo las armamos. O pueden haber otras. Pero estas son las tres más comunes. Y vamos a elegir entre una y otra, principalmente por la dificultad que vamos a tener en hacer las uniones. Cómo unimos las piezas. Ahí vamos a decidir cuál es más fácil de armar. Las tres funcionan bien. Y eso va a influir porque normalmente uno tiene que construir varias cerchas. Entonces uno busca la que sea más fácil de armar nomás. A no ser que ya vengan diseñadas en un plano. Ahí la tengo que hacer como está en el plano. Ya, lo otro que es importante es de cómo se solucionan las cerchas, es el número de piezas que se van a usar en los distintos elementos. ¿No es cierto?
Aquí la estamos viendo de frente, ¿cierto? Pero no nos dice si estas son piezas simples o si en algunos elementos van piezas dobles. ¿Qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una cercha con tablas, ¿ya? De distintas dimensiones, normalmente, para no colocar una tabla más grande, ¿se acuerdan de la figura que vimos antes? Que este elemento, ese elemento y este elemento, normalmente tienen que resistir más carga que los que están aquí adentro. Por lo tanto, si fueran de una sola pieza, tendría que colocar piezas de mayor altura aquí. Si yo quiero evitar eso y a construir toda la cercha con la misma tabla, me voy a encontrar con que uno puede colocar estas que están inclinadas dobles para usar la misma tabla. Y aquí abajo también podrían ser dobles. Y todas estas podrían ser una sola tabla. ¿Ya? Ahora sí, una cercha que por alguna razón arquitectónica el arquitecto la quiere que quede a la vista, se puede hacer esto mismo con piezas individuales y van a ser todas simples. O pueden ser algunas dobles y otras simples. Por eso se clasifican acá por su sección. Eso tiene relación con la cantidad de piezas que yo coloco. En esta imagen de aquí arriba están colocando vigas inclinadas, perdón, estos elementos que forman parte de la cercha, pero es una pieza de madera. Aquí hay una sola pieza de madera, son todas una. Por lo tanto, yo necesito, para unirla, hacer un sándwich con placa por los dos lados. O con otra pieza de madera por ambos lados para poder hacer la unión. Y aquí hay otra solución en que aquí ya es una cercha compuesta, en que algunos elementos son dobles. En este caso yo podría tener aquí doble tabla en la de abajo, y los montantes y las diagonales, una tabla que se mete aquí entre medio para unirla. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la más común de esas que está mostrando? No, aquí depende del tamaño, básicamente, de la distancia que hay desde aquí a aquí. Cuando esa distancia no es muy grande, yo puedo hacerla con piezas simples. Y la cercha va a resistir. Pero si estas distancias se empiezan a agrandar, esas piezas simples a lo mejor ya no son capaces de resistir el peso y se van a deformar. Y ahí yo tengo que usar dobles piezas en algunas partes. Entonces yo podría hacer una cercha con una sola pieza, cada una de estas una sola tabla, una las pongo por un lado, la otra las pongo por encima. No se van a ver muy bonitas porque van a estar unas tablas más arriba, otras más abajo, ¿cierto? Y se me van a generar uniones aquí raras en estas zonas, que se pueden solucionar colocando una pieza. Si la cercha es más grande, podrían hacerse con piezas dobles. Yo podría colocar doble pieza aquí abajo, doble pieza aquí arriba, en las diagonales, y estas de aquí adentro colocar piezas sencillas, que las voy a meter adentro de estas dos, en ambas puntas, para que sea más fácil unirlas. Entonces voy a tener esos dos casos típicos. Voy a tener la cercha simple, en que todos los elementos van en un mismo plano, son fáciles de armar, y la solución de los nudos se hace colocándole suples por afuera. O puedo encontrarme con cerchas compuestas, que estas tienen piezas dobles en algunas zonas. Esa es la idea de esta clasificación. Pueden ser cerchas simples o cerchas compuestas. Y estas, como tienen más de una pieza, son más rígidas y más resistentes. Son más caras de hacer, sí. Y eso va a depender básicamente, como les decía en la pregunta que me hiciste, de esta distancia, de cuán largo sea esto y del peso que reciba arriba. Por ejemplo, las cubiertas de teja asfáltica son bastante pesadas, por lo tanto la cercha tiene que ser más resistente. La cubierta de hojalatería es súper liviana, ¿no es cierto? Porque lleva la hojalatería y un papel fieltro nomás.
Entonces no necesito tener tanta madera aquí adentro. Y los tipos de unión también son distintos. Por ejemplo, aquí están ejemplos en que el elemento diagonal y el tirante son dobles. Y aquí se ve un pedacito del montante y un pedacito de la diagonal, que son elementos simples, que van metidos entre medio, entre las dos tablas que forman el tirante, y se clavan por fuera. Entonces, la idea de la cercha es que estas uniones tienen que quedar bien resueltas también. Hay distintas formas de hacer las uniones. Cuando son madera con madera, normalmente son uniones clavadas, que funcionan bien hasta 15 metros de luz, o sea, igual es un 15 metros una cantidad grande. Ya sobre 15 metros ya no conviene hacerlas clavadas y hay que hacerlas con perno o con placas de refuerzo. Pero bastaría con hacerlas clavadas en las cerchas normales, bajo 15 metros. Aquí hay algunas imágenes de la cantidad de clavos que deberían llevar las uniones. Si se fijan acá, este que dice aquí par, que son o tirantes, es doble. Las diagonales son simples, por lo tanto significa que esta diagonal pasa por dentro, esta otra diagonal también, y que la unión la puedo resolver clavando estas dos piezas de manera que traspasen hasta esta pieza, y por el otro lado se termina de clavar para que llegue hasta esta pieza. Y ahí queda resuelta esa unión. Entonces este es un detalle típico de la unión entre un tirante simple, que sería ese, y pares dobles. O sea, estas piezas inclinadas son dobles. Y dice aquí el texto que vamos a usar perno, sobre todo cuando, por ejemplo, por una razón estética, se quiere tener una cercha que quede completamente a la vista, ¿no es cierto? En ese caso yo tengo que preocuparme de usar una madera cepillada que tenga buena terminación, y ahí como estéticamente es mejor colocar pernos que colocarle clavos. Tiene ventajas los pernos respecto a los clavos porque hacen que estas uniones sean más flexibles y son más resistentes que solamente con clavos. Y la otra forma de resolver estas uniones, sobre todo cuando tengo cerchas simples, en que todas las cerchas son una sola pieza y que van a quedar a la vista, ¿no es cierto? Yo puedo usar estas placas para reforzar la unión, de manera que todo este nudo o toda esta unión de piezas quede bien firme. Le puedo colocar una placa de terciado contra el chapado, por ejemplo, por cada lado, y ahí hacer la unión clavada. Aquí también, hay una pieza aquí arriba, hay otra pieza aquí que es una diagonal, que se mete por abajo. Para poder unirla, necesito colocar acá otro elemento que me permita clavarla, de manera que queden bien fijas esta con esta. Si es una cercha chica, por ejemplo, en un entretecho que no va a estar a la vista, yo podría hacerla con piezas simples, en que yo coloco la diagonal por encima de este, y la clavo directamente. Pero para una cercha que va a quedar a la vista, eso es muy feo. Y ahí yo ocupo esta solución. Puedo ocupar una pieza de 2 pulgadas de espesor, y las puedo unir fácilmente con esta solución. Eso no quiere decir, como les digo, que cuando yo tengo una cercha chiquitita, la podría hacer con tablas simples, y coloco las tablas una por encima de la otra, y las clavo por un solo lado. Ahí hay que ver qué tipo de cercha es la que estoy fabricando.
Estos ejemplos, como les digo, son para estructura a la vista, que a lo mejor aquí abajo voy a tener una pieza de 2x4 o de 2x6, y que las diagonales van a ser de 2x4 o de 2x3, que van a estar en el mismo plano. Si yo quiero que se vean bonitos, los puedo reforzar con esas placas. Aquí ya no me sirve clavarlo solamente en la cabeza. Es muy poco, tiene que tener una mayor cantidad de clavos. Para poder tener más espacio donde colocar clavos, le agrego una placa estructural por cada lado. Y eso refuerza la unión. Y en el texto Profe, igual hay algunas recomendaciones respecto al distanciamiento de los clavos y a otras cosas que se pueden ir analizando después en más detalle. ¿Sí? no voy a decirle que ya estamos, ¿Tan rápido? de hecho nos pasamos 5 minutos. Uy, que se pasó rápido la hora. Me queda una lámina nueva. Y otra forma de hacerlo, en vez de colocar una placa de terciado, Terminemos, colocar- ¿no, profe? Está buena. es colocar una plaquita que viene hecha, que es una plaquita metálica delgadita, que viene con unos dientes, que se colocan aquí, y esto ya no necesita clavos. Estas placas vienen con unos dientes que se colocan, se aprietan un poco con la mano y se clavan con el martillo, que tiene un montón de puntas por acá atrás. Son placas dentadas. Como les digo, no son tan baratas, pero esto se hace cuando se necesita hacer una cercha a la vista que tiene que quedar bonita. Si no la tengo a la vista, le coloco un pedazo de placa nomás como aquí. Bueno, esta placa si está bien puesta tampoco se ve fea, pero tengo la alternativa de usar esas placas metálicas dentadas. Y ahí están los detalles de los tamaños y de los grosores de las placas. Como les digo, esta placa se coloca y por la cara de abajo tiene los dientes. Entonces uno le pega con el martillo y queda todo esto clavado entre sí. Esa era la última. Respecto a las cosas generales de cómo... Hoy tengo a alguien en la sala de espera. Va a alcanzar a despedirse nomás porque ya se acabó. Eso sería lo que pueden ir retirándose los que tienen que entrar a otra clase. Aquí ya terminamos. Les voy a mandar la grabación de esto. Pero hay alguien Profe, ¿y el que... trabajo? El trabajo está revisado ya, el 2 y el 3. Me falta alguno del 3 que me puede haber llegado hoy día. A lo mejor ese no lo he revisado. Profe, yo le envié hace poquito la guía número 3 y la junté también la guía número 2 porque no sé si le llegó en la otra vez que se la mandé. Sí, puede que sí. Les voy a mandar las notas que tengo hasta ahora por correo. Ya. Y ahí los que todavía estoy revisando trabajos 3, así que no se preocupen si están sin nota todavía. Ah, ya, que yo se lo reenvié, se lo Sí, envié recién. ya. Hay alguien que está en la sala de espera que tiene un número de teléfono en el nombre. Acuérdense de colocarse en la lista del chat para saber quién vino y quién no Es un vino. virus. No, a lo mejor era algún alumno nuevo, pero no está desconectado. Déjala ahí nomás esperando si la clase ya... Es para saber quién es. Ya terminamos entonces, voy a parar la grabación y pueden ir a sus otras clases.